Ontxe bai, bai. Oso ondo, egunon, guztioi. Ez? Egunon, bai, entzuten da? Orain bai? Bai, entzuten da ondo? Bai? Bueno, hasiko gara, bai, egunon guztioi, eta mi esker hurbiltzeagatik, bai, hezkuntza sailak digitalizaziorako esperientzia pilotoa abiatuko du datorren astean, aste digitala deitu dioguna, eta horretarako hemen bildu gara, Jorge Arévalo, Lanbide Heziketako sailburu ordea, eta ni neu, hezkuntza sailburu ordea, Begoña Pedrosa, eta nahi duguna da konpartitzea, gizarteratzea, daukagun helburua, ze asmorekin abiatu den proiektu hau, eta proiektuaren nondik norakoak azaltzea. Oso berri ona da, esan behar dugu gure ikastetxe guztietan aurrez aurreko eskolak mantentzen direla, eta hori da gure helburua, hori da danok nahi duguna, eta hortarako lanean ari gara, eta lanean ari dira ikastetxe guztietan buru belarri, eta aldi berean, jakin badakigu, nondik gatozen, nolako prozesua bizi izan genuen martxoan izandako itxialdiarekin, eta kurtso hasieran, ipar moduan jarri genuena izan zen ikastetxeekin elkarlanean, elkarrekintza berri bat irekitzea, eta haien entzutea behar berri horiei erreparatzeko, eta horien artean, proiektu hau ere mahai gainean jarri zen, eta datorren astean implementatuko dugu. Datu batzuk emango dizkizuet, txintxo bat, ulertzeko zergatik egiten ari garena. Importanteena da, ikastetxeen profil digitala hobetzea, hori da daukagun helburu nagusia. Eta hortarako, pilotaje honen muinean jartzen duguna da, ikastetxeekin batera, identifikatzea, zeintzuk diren funtzionatzen dituzten elementuak, eta non dauzkagun hobetzeko alderdiak. Orduan, zentratuko naiz, hasteko, bigarren hezkuntzako zentroetan egiten ari garena, eta gero hitza pasatuko diot, Jorge Arévalori, Lanbide Heziketako errealitatea azaltzeko. Egin duguna izan da, zuzendaritza taldeekin lantxo bat, eta badaramatzagu esango nuke 3-4 aste, elkarrekin lanean, eta gure artean, eraikitzen non eragin nahi dugun. Esperientzia badaukagu, badakigu nondik gatozen aipatu da moduan. Orduan, helburua izango litzateke praktika teknopedagogiko aurreratuak identifikatzea, ikuspegi metodologikotik zeintzu diren gakoak, funtzionatzen duten gakoak, eta hortik haratago badaukagu beste helburu bat, eta da, naiz eta aurrez aurreko eskolen alde egin, oso kontziente izan behar gara, prestatuta egon behar garela, balizko itxialdi baterako. Eta hor badauzkagu, 2. agertokia eta 3. agertokia diseinatuta ikastetxeekin batera, baina hor zer gertatuko litzatekeen, hipotesi horren barruan, hobekuntzak identifikatzeko hausnarketa ireki dugu, pilotaje honekin. Eta horiek izango nituzke diela lortu nahi ditugun alderdiak. Jorge, yo, resumiendo, diría que el objetivo principal que tenemos desde el departamento es mejorar el perfil digital de todos los centros, de nuestro sistema educativo, y para eso decidimos que era interesante poner en marcha un proyecto que hemos ido construyendo con los mismos centros, y eso es muy importante porque al inicio del curso ya el mismo consejero cogió un compromiso con las direcciones de los centros, que queríamos ir de la mano, queríamos ir construyendo cuáles eran los elementos que teníamos que mejorar en el sistema, y claramente uno de ellos es
el perfil digital y, bueno, yo diría que esto es un poquito la palanca, ¿no?, que tenemos para ir identificando nuestra estrategia de digitalización como departamento. Brevemente, si me centro un poquito en los centros de secundaria, en este caso lo que se ha decidido es trabajar conjuntamente con los equipos directivos y ir identificando cuáles son los elementos que queremos o que queremos mirar, que queremos evaluar. Y eso lo haremos la semana que viene, porque el proceso de implementación empieza el lunes que viene. En algunos centros se ha decidido empezar el día 30 y terminar el día 7. Ahí hemos dejado que la autonomía de cada centro, bueno, teniendo en cuenta sus características, decida, ¿no? El contexto es muy importante aquí, porque ha habido un proceso muy interesante de trabajo con las familias también. Las familias tienen que estar convencidas de por qué estamos haciendo esto. Hemos trabajado la gestión de la comunicación con los equipos directivos y, bueno, partiendo de ahí, la semana que viene vamos a ver qué pasa. Haremos un proceso de monitorización y ahí hemos pedido la colaboración de los berritzegunes. Hemos puesto un equipo de 10 personas que nos van a ayudar un poco a documentar todo el proceso. ¿Qué lecciones aprendemos de este pilotaje? ¿Cómo podemos mejorar el perfil digital de nuestros centros? Poniendo en valor que muchos de esos centros ya han hecho un avance importante en su estrategia digital. Y finalizo señalando que una de las características más interesantes de este proyecto es el concepto de red. Los centros están trabajando haciendo un co-mentoring, hay centros que están asesorando a otros centros y está siendo un proceso muy, muy interesante en ese sentido. Le voy a ceder la palabra a Jorge para que explique un poco más en detalle la realidad de lo que le toca a él. Pues es que ricasco, Begoña, muchas gracias. Como decía Begoña, si algo hemos podido aprender respecto a lo que supuso en marzo el confinamiento general que tuvimos que hacer con todo el alumnado y en la parte que me corresponde, en el alumnado de formación profesional, es la importancia que tiene la presencialidad del mismo en el centro como una prioridad, casi les diría que absoluta, en fin, mantener esa presencialidad en todo lo posible, pero es verdad también que según cómo fuera el desarrollo de lo que es el virus, podría ocurrir que tuviéramos que en algún momento llevar otra vez a una semipresencialidad, lo que es la formación. Y ante esa tesitura lo que hizo el profesorado primero fue un esfuerzo enorme para poder dar respuesta al final de curso al alumnado que tuvimos que tenerlo confinado en casa, y ahora después, en el ámbito de la formación profesional, tanto en julio como en septiembre, se ha hecho una formación muy importante del profesorado para poder mejorar y reforzar las competencias digitales que teníamos en el mismo, para poder impartir y poder trabajar en un nuevo contexto de digitalización en lo que sería el ámbito del aprendizaje en la formación profesional. Decirles que en el contexto de la Semana Digital que explicaba la viceconsejera de Educación, en el caso de la formación profesional participan 44 centros, 6 en el territorio de Álava, 17 en el territorio de Vizcaya, 21 en el territorio de Guipúzcoa, en el que participan 20.569 alumnos y alumnas y 2.925 profesoras y profesores. Es un contexto amplio donde vamos a poder comprobar, que es nuestro objetivo principal, comprobar qué procesos de mejora debiéramos de establecer sobre lo que ya hemos ido trabajando a lo largo de este tiempo con los centros, para que si ocurriera, y esperemos que no sea así, pero si ocurriera que tuviéramos que trabajar en algún momento con la semipresencialidad, realmente estemos preparados, ¿no?, adecuadamente para poderlo hacerlo, o para poder hacerlo con las garantías que necesita la educación y la formación profesional. Hemos trabajado 3 líneas principales de preparación para esta Semana Digital. Por un lado es la reflexión pedagógica, es decir, hay que identificar, y hemos identificado claramente, qué momentos deben ser presenciales. En el caso de la formación profesional hay uno clarísimo, que es la parte práctica, todo lo que llamamos habilidades y destrezas, que el alumnado tiene que tener las capacidades necesarias para poder desarrollar su trabajo, y eso requiere una formación práctica muy importante. En formación profesional, y eso entendemos que, salvo que no haya más remedio, tiene que ser presencial sí o sí, el ámbito de las prácticas, pero también hemos identificado los momentos no presenciales. ¿Qué momentos podemos trabajar con normalidad en el ámbito no presencial? Lo que supone que el objetivo es descansar el peso de lo presencial en lo no presencial, el peso de lo presencial en lo no presencial, mediante el uso adecuado de la tecnología. Y esto es muy importante, el uso adecuado de la tecnología. Y en ese contexto
es lo que hemos ido desarrollando, la reflexión pedagógica para esta semana, y que los centros han hecho un trabajo muy grande, enorme, para poder desarrollarla en esa línea que les digo de reflexión pedagógica tan importante para nosotros. Por otro lado están los aspectos organizativos. Coordinación del proceso de aprendizaje, ¿no? Las plataformas en las que vamos a trabajar, con qué tecnología, la relación con el profesorado, qué partes van a ser formación en directo, qué otras partes son una formación que llamamos asíncrona o síncrona, síncrona que sería en directo, asíncrona donde el alumno va estudiando a su ritmo con unas plataformas donde tiene todo el material para poderlo desarrollar. Los entornos colaborativos, decía la viceconsejera de Educación con mucha razón, el entorno colaborativo es vital, no solo entre centros, por supuesto que sí, también entre el alumnado y entre el propio profesorado, que es otro de los entornos que hemos cuidado mucho, y la comunicación entre profesorado y entre profesorado-alumnado y entre propio alumnado, porque muchas de las cosas trabajan en equipo y, por lo tanto, esa comunicación tiene que ser muy fluida, siempre desde el ámbito digital, en sus procesos de aprendizaje. Creemos que va a ser una semana muy interesante en global para el Departamento de Educación en su conjunto, en la parte que me corresponde, también para la formación profesional. Los centros, como les he dicho, han hecho un gran trabajo para preparar que esta semana podamos realmente ver nuestra situación real y, sobre todo, identificar qué debilidades podamos tener todavía en el ámbito digital, que las reforzaríamos con urgencia. Y a partir de ahí creemos que desde ese ámbito es una experiencia nueva, no se había hecho nunca una semana de estas características. Creemos que era fundamental trabajarlo a nivel del departamento para trasladarnos unos y otros las diferentes experiencias y desde esas redes colaborativas ser capaces de estar preparados ante cualquier circunstancia, en cualquier momento, no ahora, en el corto plazo, puede ser en el corto plazo, en el medio o en el largo, en el que tuviéramos que superar una situación como la que nos tocó vivir en marzo, que, como todos ustedes saben, pues fueron realmente momentos complicados en el ámbito de la educación y la formación. Pero es fundamental, y les repito y les reitero, y es nuestro objetivo, que las clases sean presenciales, aunque esta semana para nosotros es una semana de desarrollo, de prueba, de entrenamiento, para ver cómo estamos trabajando ya en un campo digital con un desarrollo muchísimo mayor al que teníamos en marzo, que es cuando tuvimos que hacer el confinamiento. Muchas gracias, Begoña. Eskerrik asko, Jorge. Bukatuko genuke azpimarratuz, hau proiektua hau, Jorgek oso ondo azaldu duen moduan, hau mugarri bada, guretzat, zaila moduan, ikasketa esperientzia bada, guztiontzat, parte hartzen dugun eragile guztiontzat, eta nik goraipatu nahiko nuke zentroetatik, irakasle taldeen, zuzendaritza taldeen, eta familien eta ikasleen ere bai, ez da, implikazioa eta motivazioa proiektu honetan parte hartzeko. Oso konstiente izanik, momentu honetan erronka handia daukagula ikastetxeetan, egunerokotasunean daukagun errealitateari heldu behar diegula, eta hor daukagu lehentasuna, osasun neurriak zaintzea, eta hala ere, gai izan gara elkarrekin martxan jartzeko esperientzia hau. Espero dugu benetan lekzio interesgarriak eta esanguratsuak ataratzea, esperientzia honetatik. Y finalizaré diciendo que nos gusta estar aquí, compartir con la sociedad lo que estamos haciendo desde el Departamento de Educación, y está siendo un año interesante y seguir aprendiendo y seguir mirando hacia el futuro es muy importante, más allá de la realidad que tenemos ahora mismo en los centros, que es pues hacerle frente a las medidas sanitarias, etcétera, etcétera, sin perder de vista que hay que seguir trabajando la estrategia y avanzando en los procesos de aprendizaje, que es lo que nos toca. Eskerrik asko guztioi. Entiendo que se le pedirá, aparte del alumnado, que se quede en casa para poder participar en el... Por supuesto, está contemplado. Sí, sí. Evidentemente tienen que tener el material para poder desarrollar su formación con normalidad, siendo ámbito digital y, en este caso, desde su propio domicilio. Hay quienes ya tienen sus propios ordenadores y no hay problema. Hay quienes no los tienen y se les han cedido ordenadores, que es lo que se haría ante una situación de
de un posible confinamiento, y a partir de ahí se les ha dado la formación en plataformas, con vídeos de cómo pueden trabajar ese aprendizaje, y a partir de ahí, pues como os decía, la comunicación con el profesorado, que también está establecida, los diferentes protocolos de comunicación, pues para ver cómo van a llevar un aprendizaje con bueno, normalidad digital, en este caso. Sí, antes hemos señalado que venimos de una experiencia. No empezamos de cero. Digamos que lo que nos ha tocado vivir en marzo ha sido duro, pero ya estábamos preparados en cierto modo. Ya había una estrategia de digitalización en la que muchos de los centros tenían prácticas ya avanzadas. Entonces, no partimos de cero. Lo que estamos intentando hacer ahora es compartir todo eso que tenemos y aprender y seguir aprendiendo y avanzando en cómo queremos hacer las cosas. Plataformas, pues bueno, hay varias posibilidades. Cada centro ha hecho un recorrido y estamos escuchando esas prácticas. ¿Qué aprendemos de esas prácticas? Y lo que queremos es mejorar a partir de aquí. Entonces, ahí es muy importante también respetar muchas de las decisiones que se han tomado en los centros, porque son buenas decisiones, además. Entonces, aprender de qué es lo que funciona y identificar aspectos a mejorar. Entonces, aquí yo diría que tenemos flexibilidad. Nosotros estamos para acompañar a los centros y se les escucha, se les dota, pero estamos para acompañar sobre todo. Y hay centros que están muy preparados en ese sentido. Y ahí sí decirles, como bien decía Begoña, lo más importante para que esto vaya bien y funcione bien en cualquier momento es trabajar en base al propio desarrollo que tienen los centros en el ámbito de la digitalización. Es verdad que, como usted muy bien dice, hay centros que trabajan con unas plataformas y otros con otras. Prioritariamente, en concreto, formación profesional trabajan en 5 plataformas diferenciadas. Es decir, entonces, lo que nos preocupa es que en el centro trabajen con una plataforma genérica donde el profesorado y el alumnado se puedan mover con unas características las normales, y les permitimos hacerlo sin ningún tipo de problema, pero sí es verdad que luego hay una plataforma general donde todos podemos comunicarnos con todos y en el momento que sea necesario lo podríamos hacer. Es decir, desde la autonomía que decía la viceconsejera de Educación, que mantenemos en los centros para que puedan desarrollar su trabajo con normalidad, que es con lo que están ya preparados para hacer, a el tener la posibilidad de estar conectados con una plataforma todos juntos si fuera necesario en un momento dado, siempre manteniendo una flexibilidad hacia su trabajo. Es decir, incordiando, entre comillas, lo menos posible nosotros desde la Administración, permitiendo que trabajen desde su flexibilidad, con la respuesta mejor que entiendan que le pueden dar a su alumnado, pero siempre teniendo como objetivo también que en algún momento tenemos que estar todos conectados. Por lo tanto, una de esas plataformas tiene que tenerla todos los centros, que es importante también. Sí, los centros ya mantenemos una interlocución sistemática con las direcciones de los centros desde septiembre. Tenemos una comisión en la que se trabaja semanalmente aspectos relacionados sobre todo con las necesidades que pueden surgir de la realidad del COVID, ¿no? Entonces, ahí ya digamos que existe una conversación en la que surgen diferentes cuestiones, ¿no? Y partiendo de ahí, pues han ido identificando qué centros podían participar. Ha sido algo voluntario, aquí no se ha obligado a nadie a participar, los centros que están por convencimiento, y lo interesante de esta experiencia es que ya hemos recibido peticiones de otros centros educativos que les gustaría también poder participar en una experiencia similar. Entonces, uno de los objetivos también es crear esa necesidad, crear esa motivación para que esto se haga de manera natural. Cuando digo esto me refiero a trabajar en red, me refiero a trabajar juntos y aprender desde lo que ya se está haciendo en los centros, que es muchísimo. Y nosotros, como ha dicho el viceconsejero de Formación Profesional, estamos para acompañar, asesorar, poner los medios, y ya nos hemos asegurado de que todo el mundo tenga lo que necesita, que eso es muy importante, no solamente con estos centros, con todos los centros del sistema.
En específico, en este caso, queremos pilotar también cómo funciona la conectividad, cómo funcionan las plataformas, como ha dicho Jorge, que se ponen en marcha. Todo esto es lo que queremos monitorizar a partir de la semana que viene. Eskerrik asko. Ahí en formación profesional, como bien has comentado, teníamos un problema diferente del resto del sistema educativo, son las prácticas, lo que nosotros llamamos la formación práctica dentro del propio centro, en talleres o en aulas que son dirigidas básicamente a hacer una formación práctica, ¿no? Entonces, para conocerlo lo que hicimos fue hablar con los centros que solo tienen formación profesional, que solo llevan formación profesional, son 44, y poner a todos en la experiencia. Por eso es un número importante de centros y un número importante de profesorado y de alumnado, de tal manera que vamos a poder saber en todos los centros que, repito, tienen formación profesional solo, vamos a ver cómo estamos trabajando esa diferencia entre lo que es presencial, que sería la parte práctica, de lo que no es presencial, que sería la parte más teórica. Respecto a cómo reforzamos a que pueda haber alumnas que tengan problemas de conectividad, por ejemplo, en casa, eso lo que hemos hecho es establecer en los centros espacios específicos para que quien realmente no pudiera tener una forma de poder trabajar en su casa, pues porque tiene un problema serio de conectividad, no hay muchos casos, hay algunos. Hay espacios específicos para que en el centro puedan estar como si estuvieran en su casa, trabajando a distancia, pero en espacios específicos con todas las medidas de seguridad establecidas para que lo puedan hacer, sin necesidad de que tengan que estar en casa con una mala comunicación o conectividad, sino que tengamos la seguridad de que puedan desarrollar su aprendizaje, pero en este caso sería a distancia o semipresencial, pero estarían en el centro en espacios especialmente preparados para ello. Sí, bueno, tenemos que ir de manera procedimental, ¿no? Hemos querido acotarlo de esa manera, pues por empezar de algún lado, sobre todo porque en este perfil hay más autonomía, entonces para pilotar pues da muchas más pistas, ¿no? El alumnado es mucho más autónomo, entonces es importante empezar por ahí, ¿no? Hicimos una propuesta a los centros participantes de trabajar en primero de bachillerato, un poquito por poder compartir también secuencias de aprendizaje que se han ido diseñando, etcétera, etcétera. Pero luego han surgido otras propuestas en ese proceso y algunas de las direcciones han querido también trabajar en la etapa de la ESO, en el segundo ciclo, porque querían experimentar algunas de las metodologías que ya tenían diseñadas, traerlas a las experiencias online. Entonces, como he dicho antes, ahí hemos querido dar autonomía. Entonces, cosas que aprendemos en primero de bachillerato nos sirven para otras etapas también, en función de los recursos que tienen, en función de en ese momento el centro dónde está. Ellos deciden y nosotros acompañamos. Entonces, hemos sido más flexibles, incluso con las fechas de implementación. La apuesta era, vamos a hacerlo en una semana. Algunos centros están siendo muy valientes y han negociado con sus familias, han comunicado, han trabajado con las familias, que sería interesante hacerlo 2 semanas, porque tenían diseñado ya una secuenciación para 2 semanas. Entonces, lo importante es que los centros educativos se sientan seguros con lo que van a hacer y que las familias también estén convencidas. Eso es muy importante. También han hecho un trabajo muy interesante con el alumnado, porque el alumnado sabe para qué es esto, por qué se está haciendo. Escuchar al alumnado es fundamental en este tipo de experiencias. Y llegaremos a otras etapas, sin duda alguna. Pues sencillamente porque el inicio de curso para nosotros era presencial. Por lo tanto, objetivo prioritario presencial, todos en clase y todas en clase. Muy importante. Y esto no es sustitución de nada. Esto lo que estamos haciendo es ver en una semana o en algunos días más, ver la realidad de cómo estamos en este momento después del esfuerzo que ha hecho los centros en trabajar con tecnología, en formarse, en prepararse ante una situación que era, bueno, inédita, diría en marzo, que ya no es inédita y que había que ver un poco cómo estábamos, en qué nivel estamos y, repito, qué debilidades todavía podamos tener. Entonces, esto no era un tema, como ha hecho la universidad, de decidir dar las clases en semipresencial, no.
Nosotros la decisión del Departamento de Educación fue presencial, prioritariamente, y ahora lo que hemos visto es que es una buena fecha porque estamos sobre todo acabando la primera evaluación, que se ha terminado, es decir, estamos ya en un nivel en el que el profesorado puede, ¿no?, después de haber atendido una vuelta a clase complicadísima en todos los niveles educativos, desde infantil al ámbito del bachiller o la propia formación profesional, que ha sido complicadísima la vuelta, con un esfuerzo de los centros para adaptarse a una situación diferente, compleja y difícil. Desde ese esfuerzo que han hecho, ahora podemos hacer una serie de pruebas en la que el profesorado puede participar y donde vamos a poder ver una situación diferente ante una tesitura que pudiéramos tener en un futuro que esperemos no ocurra. Pero la diferencia es importante. Nuestra decisión clara es presencial, siempre las clases que sean presenciales. Nik momentu honetan ez dauzkat datuak, eguneratzen ditugu egunero, baina bai esan aldizut, oberuntz joan garela azkenengo bi asteetan, bereziki, eta tendentzia positiboa dela. Momentu honetan, eguneratzen dira egunero eta ez dauzkate datuak. Baina, laizter eguneratuko dira datu horiek, hori da. Baina, bai, hori komunikatu egiten dugu, bai. Hor daude, bai. Baina, bueno, importantena da positiboruntz goia zela, bai, eta hori da azpimarratu behar duguna, bai. Bueno, eskerrik asko, zuen